lugar, vamos a desglosar la estructura también de las proteínas son importantes para nuestro negocio, ¿no? La hemo y la mioglobina. ¿Cuáles serán las similitudes entre estas dos proteínas y cuáles serán las diferencias proteínas? ¿No? ¿Quién me puede dar una idea de las similitudes y las diferencias? ¿No? Entre similitudes, yo empiezo, ¿no? El transporte de oxígeno. ¿Qué más? Por diferencia. No querés poner el Gracias. El oxígeno, como su compañero dice, en el tejido muscular. La hemoglobina. La hemoglobina es una proteína del eritrocito, ¿no? Por tanto, la mioglobina es una proteína de qué tipo de célula? muscular. De la célula muscular, ¿no? ¿Qué otra diferencia más encontraría de lo que es la hemoglobina? ¿No? Ambas en su composición tienen que tener ¿qué? Globina, tienen que tener hierro, ¿no? En su grupo. Pero básicamente vamos a ver que esta es una proteína monomérica y otra es tetramérica, ¿no? La hemoglobina es tetramérica, ¿no? Pero ahora vamos a ir desglosando cuál es en sí su Hemoglobina. es esencial, ¿no? Tener las reservas tisulares de oxígeno para que los distintos tejidos lleven a cabo todas sus funciones, ¿no? A la falta de oxígeno, ¿cómo la vamos a denominar? Hipoxia, ¿no? Cuando nos falta oxígeno es hipoxia. Y cuando ya no tenemos oxígeno, anoxia, ¿no? Anoxia, exactamente, ¿no? En los mamíferos, ¿no? Esta función tanto del transporte como así también de acumulación de oxígeno las hacen o las realizan las proteínas denominadas hemo. La hemoglobina y la mioglobina. ¿Cuál será la proteína encargada de transportar el oxígeno en las plantas? ¿Qué me puede decir? Silencio. En las plantas, en los que no necesitan oxígeno de las plantas. Necesitan Tengo entendido, porque no sé qué es la clorofila. Proteína monomérica, la mioglobina, ¿no? Está estrechamente relacionada a la reserva de oxígeno. Y he aquí una gran diferencia, ¿no? Hemoglobina transporta oxígeno. La mioglobina, ¿verdad?, está vinculada a la reserva, ¿no? A reservar o a acumular oxígeno, ¿no? Obviamente la hemoglobina, aparte de transportar el oxígeno, puede transportar o es capaz de transportar, por así decirlo, otros gases, ¿no? Como por ejemplo el dióxido o el monóxido de carbono. Entonces, ¿no? En cuanto a su composición, la hemoglobina vamos a ver que es una estructura tetramérica, ¿no? Compuesto por 4 subunidades, ¿no? Las cuales van a contener sus grupos protésicos o proteicos denominados grupos I, ¿no? Es mucho más simple la estructura de la mioglobina, ¿no? Que es prácticamente monomérica. ¿A qué me refiero cuando digo que es monomérica o cuando les digo que esta proteína puede ser tetramérica, ¿no? Porque no tiene uno, solo tiene 4. Cadenas de polifeno, ¿no?
4 cadenas de polipéptidos para la hemoglobina, para la hemoglobina y una cadena polipéptica para la mioglobina, ¿no? Entonces, aquí radica también otras. Dos, disculpe, ¿es tetra o tetramérica? Tetra. Letra M. Tetramérica. Entonces, similitudes en sus estructuras, ambas proteínas poseen un grupo hemo, ¿no? Que alberga, vamos a ver, un átomo de hierro. Ese átomo de hierro tiene que estar siempre, para que sea funcional, en un estado de oxidación, ¿no? Tiene que estar en un estado ferroso, ¿no? Y en cuanto a su función, transportan ambas y almacenan oxígeno, ¿no? En cuanto a las diferencias entre hemoglobina y mioglobina, ¿no? Ya hemos dicho, estructura, una es tetramérica y la otra monomérica. En cuanto a su ubicación, la hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos, mientras que la mioglobina en las células musculares, ¿no? También vamos a encontrar una diferencia en cuanto a lo que se refiere a su afinidad de oxígeno y su función, ¿no? Ya les había dicho que en cuanto a la función, la hemoglobina es una proteína netamente de transporte. Transporta oxígeno, como así también dióxido de carbono o monóxido de carbono, ¿no? Y en cuanto a su afinidad del oxígeno, pueden existir ciertas variantes, ¿no?, que modifiquen la capacidad o la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, como puede ser la concentración de dióxido de carbono o el pH de la sangre, ¿no? La concentración de dióxido de carbono y pH en sangre entonces modifica la afinidad de oxígeno, ¿no?, por parte de la hemoglobina, ¿no? Mientras tanto, la mioglobina no tiene esa característica, ¿no? No hay una variación ni por el pH ni por la concentración de dióxido. Dos relaciones similitudes entre hemoglobina y mioglobina. Digo que lleves en estado Ferroso. En sí podemos encontrar los dos estados, pero para que sea un estado funcional de la hemoglobina, tiene que estar en un estado ferroso, ¿no?, como lo vamos. Hay distintas enfermedades relacionadas, ¿no?, a lo que sería alteraciones tanto en la hemoglobina como en la mioglobina, ¿no? La más conocida, si yo les menciono una alteración de la hemoglobina, ustedes inmediatamente pondrán anemia, ¿no? Pero existen otras, como la enfermedad de células falciformes, que es una enfermedad hereditaria, ¿no?, que tiene la característica de haber una modificación en la estructura del eritrocito, ¿no? Este es un glóbulo rojo falciforme, ¿no?, en forma de hendidura, de boomerang o de os, como ustedes quieran decirla, o de media luna si tienen mucha hambre, ¿no? Y versus lo que sería un eritrocito bicóncavo normal, ¿no? Esta enfermedad anemia falciforme se caracteriza, o al menos psíquica, se caracteriza también por las crisis de dolor que tienen los pacientes, ¿no? Y después, obviamente, ustedes me la notarán mejor. El envenenamiento o alta exposición a lo que sería el monóxido de carbono, ¿no? Dolor de cabeza, decaimiento, falta de aire, vómitos, náuseas, desmayos, mareos, hasta la muerte, ¿no? Como les digo, vamos a ver después que tanto el dióxido de carbono y el monóxido de carbono compiten, ¿no?, con la hemoglobina para ser transportados, ¿no? Entonces, también sería otra alteración de la hemoglobina, ¿no? Algunos venenos, como el cianuro, ¿no?, tienen esta vez gran afinidad, no por el hierro en su estado ferroso, pero sí por el hierro en su estado férreo, ¿no? Lo que van a producir una alteración en el citocromoxidasa P4. ¿Para qué sirve? El citocromoxidasa P450 para la respiración celular, ¿no? Es parte de la cadena de electrones de la respiración celular.
¿no? Como dato perturbador, estas son las capsulitas que tenían los miembros de la SS, ¿no? De los nazis, que tenían siempre una pastilla de cianuro, ahí que cuando eran descubiertos, atrapados o cualquier cosa, empiezan a tomárselas para suicidarse, ¿no? Las talasemias es alteración en la síntesis de hemoglobina, también lo que todos conocemos, ¿no? Como el mal de montaña, o alteración en otros tipos de hemoglobina, como ser la desoxihemoglobina, ¿no? Esto sobre todo lo que sería el mal de altura. ¿Qué otro nombre tiene el mal de altura? Sorochi. Pero también vamos a estudiar algunas alteraciones de la mioglobina, ¿no? Como ser la mioglobinuria. Como su nombre lo dice, ¿no? Es encontrar o elevadas concentraciones de mioglobina en orina, ¿no? Una característica de la mioglobinuria es que la orina torne este color mucho más amarronado o, por así decirlo, también hemático, ¿no? Recuerden que tanto la hemoglobina y la mioglobina le dan color a la sangre, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso de mioglobina en la sangre, la orina se torna de este color mucho más, por así decirlo, amarronado, ¿no? ¿Dónde vamos a ver un aumento de la mioglobina en la orina? ¿No? Grandes traumatismos, esfuerzos musculares o ejercicio físico extenuante o intenso, la rhabdomiolisis, ¿no? Que es una destrucción masiva de células musculares, grandes infecciones, quemaduras, convulsiones, ¿no? Y otras enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, es un aumento de la mioglobina en orina, ¿no? Y también existe la enfermedad de la mioglobina del músculo esquelético, ¿no? Es una alteración en cuanto a lo que es la estructura y la función de la mioglobina, ¿no? También ocasionando, obviamente, debilidad muscular, intolerancia al ejercicio y también altas concentraciones de mioglobina en sangre. Para hablar de la hemoglobina, obviamente, para hablar, ¿cuál sería el estudio del laboratorio que nos ayuda a ver Hemograma. concentraciones de la hemoglobina? ¿No? Entonces, básicamente, ¿qué tienen que ver en el hemograma? ¿No? En la sangre, siempre ver si la hemoglobina es alta o baja, ¿no? Para esto tenemos los siguientes parámetros, ¿no? Niños de 11 a 13 gramos por decilitro, ¿no? Niños de 6 a 12 años, de 11 a 15, hombres de 14 a 18, mujeres de 12 a 16 y mujeres embarazadas, 11 gramos por decilitro, ¿no? En orina, tenemos que ver la presencia o ausencia, ¿no? Si es positivo o si es negativo, ¿no? En el caso de que es positivo, ¿cómo creen que vamos a denominar este ensayo, ¿no? Hemoglobinuria, ¿no? La hemoglobinuria. ¿En qué casos se podrá dar una hemoglobinuria? Falla renal. Una glomerulonefritis puede ser. Falla renal. Con cuidado. Pacientes en shock hipovolémico, con grandes hemorragias, también puede ser. En caso de, por ejemplo, los parasitismos que afectan a los riñones, podría causar una hemoglobina. Produce más una hematuria que una hemoglobina. Hay una enfermedad, ustedes en algún momento se van a topar con eso, que es, ¿no?, el síndrome urémico hemolítico, que se da sobre todo en niños, ¿no?, y que una de las grandes causas es la Escherichia coli, ¿no?, que se consumen alimentos con carnes mal cocidas, por así decirlo, ¿no? Entonces, y muy letal. Síndrome urémico. Glomerulito. Entonces, básicamente, en sangre
tenemos que tomar estos parámetros de concentración, ¿no? En orina, si existe o no existe, si es positivo o si es negativo. Pero existen varios tipos de hemoglobinas y vamos a ver que estos tipos de hemoglobinas se determinan según la afinidad de la hemoglobina, ya sea por el oxígeno o por otras moléculas, ¿no? La hemoglobina también puede tener afinidad por los carbohidratos, ¿no? Entonces, cuando existen muchos carbohidratos o la afinidad es mucha de esta hemoglobina por los carbohidratos, se denomina hemoglobina glicosilada, ¿no? Todos tenemos hemoglobina glicosilada en determinadas concentraciones en nuestro cuerpo, ¿no? Pero obviamente los pacientes diabéticos tendrán esta hemoglobina glicosilada más alta o más baja. Más alta. Entonces, vamos a ver que sirven básicamente para hacer un diagnóstico de lo que sería la diabetes, ¿no? Sobre todo la diabetes mellitus de tipo 2, ¿no? Entonces, ¿no? Si hablamos de la definición de la hemoglobina, es una hemoproteína de estructura cuaternaria, formado por 4 globinas que van a tener un total de 574 aminoácidos y 4 grupos prostéticos o protésicos, como ustedes quieran llamarlos, ¿no? Que son grupos hemo, ¿no? Cada grupo hemo tiene que tener una molécula de hierro. Y mejor si este hierro está en un estado de oxidación, ¿no? Es decir, en su estado ferroso, ¿no? Es una proteína transportadora de gases, oxígeno, dióxido y monóxido de carbono, ¿no? Que se encuentran obviamente en el interior de todos los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, acá tenemos el ejemplo de lo que sería su estructura cuaternaria, ¿no? 4 cadenas, ¿no? Una azul, verde, la rosada y la amarrón, ¿no? Que se pueden nombrar como cadena alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, ¿no? Se corta. Hemoglobina. Ya está. Las cadenas alfa, por ejemplo, tienen 141 aminoácidos, ¿no? Las cadenas beta, 146 aminoácidos, ¿no? Y las globinas en general, 574 aminoácidos. Fíjense que cada globina está con su grupo M, ¿no? O su proteína M. ¿Cuántas proteínas M tiene que tener la hemoglobina para ser cuaternaria? 4, ¿no? ¿Cuántas moléculas de hierro tiene que tener una molécula de hemoglobina? 4, ¿no? Existen distintos tipos de globina, ¿no? Habíamos visto, cuando hemos estudiado proteínas, ¿no? Las distintas conformaciones que pueden tener las proteínas, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, formando distintas hojas semillas, alfa, E, ¿no? Los tipos de globina que tiene la hemoglobina pueden ser alfa, beta, gamma, delta, epsilon, Z, ¿no? Según la estructura que vayan formando, ¿no? En realidad, ¿cuáles son los tipos de hemoglobina que nosotros podemos tener, ¿no? Una es la hemoglobina fetal, ¿no? Que obviamente se encontrará en el periodo fetal, ¿no? La hemoglobina A1 y la hemoglobina A2 es la hemoglobina del adulto, ¿no? De esta hemoglobina del adulto, casi el 95% corresponde a la hemoglobina
¿no? Pero también tenemos otro tipo de hemoglobinas, ¿no? La Gower 1, la Gower 2 y la Forward, ¿no? Que tienen como característica ser hemoglobinas embrionarias, ¿no? En la edad adulta ya no vamos a encontrar en ningún estudio este tipo de hemoglobinas, ¿no? ¿Cuál es la hemoglobina predominante en la edad adulta? HbA1 o A1. A uno, ¿verdad? Grupo hemo, ¿no? Como ya les había pedido que estudien hemoglobina, ustedes nos podrán describir esta estructura. Otro grupo. Tu pizza puede. Tu pizza sabe. De nitrógeno. Hidrogenados. Por eso. ¿Cómo se llama ese nombrecito? Esta estructura la vamos a denominar estructura ciclada, ¿no? Ciclada. ¿Cómo es la estructura de un grupo hemo? Tiene una estructura ciclada, con muchos componentes, ¿no? Puentes covalentes, ¿no? Carboxilos, hidroxilos, ¿no? Pero tiene que tener un núcleo central donde vamos a encontrar que su molécula de está en el centro. Hierro. ¿No? Mejor si es en estado oxidado, ferroso, ¿no? Este grupo hierro o ferroso tiene que estar unido a los nitrógenos de 4 grupos pirrónicos, así se llama, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Hierro, un núcleo pirrónico, otro núcleo pirrónico, otro hierro, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces este hierro está unido a 4 grupos pirrónicos, ¿no? Estos grupos pirrónicos tienen que estar unidos entre sí, ¿no? Por puentes simples y dobles, ¿no? Que son enlaces covalentes llamados puentes de metilo. Toda esta estructura, el hierro, los núcleos pirrónicos, los puentes de metilo, toda esta estructura ciclada se conoce como algo que ustedes alguna vez han escuchado mencionar, que es la protoporfiria, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la estructura del grupo hemo, ¿no? Pero, he aquí, ¿no? Acá vemos que este hierro está unido a 4 nitrógenos de anillos pirrónicos, ¿no? Pero en realidad, este grupo hierro tiene que estar unido a 6 estructuras fundamentales. 4 de ellas son los nitrógenos y 2 de ellas faltantes. ¿Cuáles creen que pueden llegar a ser? Una es el oxígeno y la otra es un aminoácido esencial denominado histidina, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Hierro ferroso, sus 4 uniones a los nitrógenos de los anillos pirrónicos se tienen que unir al oxígeno y a un aminoácido o histidina, ¿no? Esencial, porque si este oxígeno se llega a unir al grupo ferroso, formamos lo que es la oxihemoglobina, que es el estado funcional de la molécula de hemoglobina, la que es capaz de transportar ¿qué? El oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando existe alguna alteración enzimática y este ferroso se vuelve férrico? No se puede unir el oxígeno y entonces esa hemoglobina no es funcional, ¿no? Entonces, y a eso le vamos a llamar metahemoglobina. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la oxihemoglobina y la metahemoglobina? Una tiene el hierro en estado ferroso y capaz de transportar oxígeno. La otra tiene hierro en estado férrico y es incapaz de transportar oxígeno, ¿no? Voy a hacer un pequeño alto porque la veo a Karina. No sé.
Cristina Cumier, Nicole López, Juan Cristóbal, Nayelen Alvarado, Adrián Mariscal, Santiago Bejarano, Yasser Condori, Iván Saliendo Cuarto. No son de este grupo. Yasser Condori, Sebastián Gareca. Por favor, 10 minutos. Bueno, estábamos en cómo se conforma el grupo E, ¿no? Con una estructura circular, ¿no? Hierro, 4 nitrógenos, ¿no? 4 anillos pirrólicos y, ¿no? Puentes de metilo, ¿no? Básicamente es esa la composición de un grupo, ¿no? Pero recuerden la importancia, ¿no? De sus otros dos ingredientes, ¿no? Un aminoácido que le da soporte estructural y el oxígeno que es funcional, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 150 gramos silencio de hemoglobina por litro de sangre, ¿no? Y aproximadamente, ¿no? Tenemos 1.34, ¿no? mililitros por gramo de hemoglobina. Básicamente, lo que tenemos son 200 ml de oxígeno por litro de sangre, ¿no? Esa sería nuestra concentración. ¿Qué factores pueden disminuir la afinidad de hemoglobina por el oxígeno, ¿no? El aumento en la concentración de hidrógenos, ¿no? O sea, un cambio en el pH, ¿no? Un cambio, sobre todo, una acidosis metabólica puede llevar a alteraciones en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? El aumento de dióxido de carbono, la fiebre, ¿no? El aumento de la temperatura, ¿no? Y el aumento de algunas sustancias como el bifosfoglicerol. ¿Qué es el bifosfoglicerol? Tu pizza dice que es un refrigerante con fósforo. No me extraña. No dijo madre, no, yo no dije nada. El bifosfoglicerato es, ¿no? Un producto del metabolismo de los eritrocitos, ¿no? Entonces, un aumento, ¿no? En esta sustancia también contribuye a que disminuya la concentración de hemoglobina o la afinidad de hemoglobina por el oxígeno. De los ¿No? eritrocitos. Los eritrocitos. Entonces, cuando nosotros, como habíamos dicho, el hierro cambia de su estado ferroso, ¿no? Al férrico, tenemos mayores concentración de metaglobina, ¿no? Y aumenta los niveles de concentración de esta metaglobina en sangre, a lo que vamos a denominar metahemoglobinemia, ¿no? Entonces, para que el hierro esté en estado ferroso, ¿qué tiene que pasar? Tiene que perder. Para que el hierro esté en estado ferroso, ¿qué tiene que pasar? Creo que no han escuchado. Para que el hierro esté en estado ferroso, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que oxidar, ¿no? Entonces, una alteración en la reducción, en la oxidación, ¿no? Nos va a formar la metahemoglobina, ¿no? Pero ¿qué contribuye a la oxidación del hierro? Distintas enzimas, ¿no? Una de esas enzimas que contribuye a la oxidación del hierro en la sangre es la NADH-B5 reductasa, ¿no? Esto nos ayuda a la oxidación del hierro. Cuando existe una alteración en esta enzima, este hierro deja de estar en su estado de oxidación y pasa a su estado no oxidado, conocido como su estado férrico, ¿no? Entonces, cuando está en estado férrico, no puede captar oxígeno, por ende no puede transportar dióxido de carbono, ¿no? Y vamos a tener ya manifestaciones clínicas, ¿no? Cianosis, hipoxia celular, acidosis metabólica, ¿no? Todos tenemos niveles de
metahemoglobina en sangre, ¿no? Todos tenemos una hemoglobina con su hierro férrico en sangre, ¿no? Pero no tiene que pasar del 2 al 3%. Cuando aumentan niveles de 10 al 15% ya vamos a tener una cianosis visible, ¿no? ¿Qué es cianosis? Es la falta de oxígeno en el tejido. Es la coloración azul por falta de Cuando falta oxigenación. oxígeno, han visto que en algunos pacientes que les falta oxígeno, se les empieza primero a hacer las mucosas, se les toman rosadas, azuladas, ¿no? Los bordes de los dedos. Eso es una cianosis, ¿no? Obviamente debido a una hipoxia celular, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los niveles normales de metahemoglobina? Ustedes que ponen del 2 al 3%, ¿no? Entonces, existen distintos tipos de hemoglobina, ¿no? La metahemoglobina cuando hay alteraciones en las enzimas que oxidan el hierro, ¿no? La carboximeta hemoglobina, ¿no? Cuando este tipo de hemoglobina se refiere cuando a la hemoglobina se ha unido al dióxido de carbono, ¿no? Esa es una carboximeta hemoglobina. Y la carboxihemoglobina es cuando se une al, ¿no?, monóxido de carbono. Y cuando se une a proteínas de carbohidratos la vamos a llamar hemoglobina glucosilada. ¿Bien? Entonces, ¿no?, todos, como les he dicho, todos en un momento, si nos hacemos un estudio de sangre, tenemos ciertos niveles de hemoglobina glicosilada, ¿no? Aquellas personas que tienen una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, como los pacientes diabéticos, tienen esta hemoglobina glicosilada muy alta, ¿no? Por lo que es esencial, ¿no?, pedirles a estos pacientes, o ya diagnosticados con diabetes o con sospecha de diabetes, pedirles siempre el estudio de una hemoglobina glicosilada, ¿no? De hecho, la ADA, de la Asociación de Diabetes Americana, ¿no?, tiene sus tablas de referencia, ¿no? Se dice que nosotros, una persona que no tiene diabetes, acepta hasta el 6% de hemoglobina glicosilada, ¿no? Del 6% en adelante ya tiene una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, ¿ok? Entonces, de hecho, la ADA pone a la hemoglobina glicosilada o glucosilada, como ustedes quieran decirlo, ¿no?, como un valor de referencia tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la diabetes, ¿no? ¿Quiénes tienen que medirse constantemente esta hemoglobina glucosilada? Pacientes mayores de 45 años, pequeños, ¿no? Personas con índice de masa corporal mayor a 25, sedentarismos, antecedentes familiares de diabetes, ¿no?, antecedentes del síndrome ovario poliquístico, pacientes con glucosa elevada en ayunas, hipertensos, con triglicéridos elevados, con lipoproteínas elevadas, antecedentes familiares o personales de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Ya estudiando lo que sería la composición de la hemoglobina, que es la más completa de las proteínas, proteínas de transporte de oxígeno, tenemos que hablar de la mioglobina, ¿no? Tiene 153 aminoácidos y tiene un grupo protésico que es el grupo E, ¿no? Por ende, es una estructura monomérica, una sola cadena de polipéptidos, ¿no? Pero después, en su estructura, esa única cadena de polipéptidos tiene, obviamente, su grupo E con las mismas características que acabamos de ver, ¿no? Su centro ferroso, sus núcleos biológicos, sus puentes de uniones y todo eso, ¿no? Cuando hacemos un dosaje de mioglobina, ¿no?, para ver si existe una lesión muscular crónica o aguda intensa,
para diagnosticar algunos tipos de lesiones musculares como la distrofia muscular. En valores elevados también nos podría ayudar para detectar algún tipo de insuficiencia renal, la rabdomiólisis, que es la degradación de las células musculares, o también nos sirve para la detección del infarto agudo de miocardio, ¿no? ¿Por qué nos ayuda a valorar un infarto agudo de miocardio? Porque si hay aumentada, es en aumento. Si está en aumento, quiere decir que hay una falla. Hipertrofia de Tiene que ver con los músculos. Si la rabdomiólisis, ¿no?, es una degeneración de las estructuras musculares, ¿no? El corazón es hecho de hay un infarto de miocardio, que es cuando mueren muchas de las células musculares del corazón, ¿no? Obviamente, para eso tenemos sus valores de referencia, tanto en sangre como así también en orina, ¿no? En sangre, en microgramos, y en orina, en nanogramos, ¿no? Los valores pueden cambiar, ya sea en mujeres o en hombres, ¿no? Habiendo estudiado así a grandes rasgos un poco lo que es la hemoglobina y la mioglobina, de todas las patologías que nombramos que pueden estar relacionadas con distintas alteraciones en la hemoglobina y en la mioglobina, ¿cuál es la que más les llamaría la atención para estudiar? De todas las patologías. Talasemias, falciformes, neumonias. La falciforme es la forma de oso. ¿Verdad que es más común, por ejemplo, en personas Niños. en niños, sobre todo en dientes, en hipática? Ajá, sí, no ven ellos también. ¿O no? Yo me sigo esto un montón. Y un componente genético que el gen mutado tiene que tener tanto la madre. No me equivoco, hay menos, como los huevos son defectuosos, hay menos producción de esto, porque se destruye mucho más rápido. Yo no tiene el ciclo de 120 días, tiene de una semana a 2. El motivo de la pregunta es porque quiero que escojan un tema que después ustedes lo vayan a exponer. Bien. De todos los que hemos mencionado, con sus haciendo hincapié obviamente en la integración ya sea de la hemoglobina o de la mioglobina. ¿Ok? Perfecto. Bien. Entonces, como ya los veo muchos durmiéndose como Con Dori más de Deni. Se pone. Eso explica muchas cosas. No, hoy se pueden retirar. Que tengan buen fin de semana.